Me humilló frente a todos llamándome empleada, pero cuando su jefe dijo quién era yo, se quedó helado. Así empezó una noche que nunca olvidaré, entre luces, copas y miradas de gente importante, mientras me apartaba con una sonrisa ajena, como si no me conociera, y esa palabra cayó sobre mí como un golpe que me dejó sin aire. Entonces la voz del jefe atravesó el salón, dijo mi nombre y me presentó como la anfitriona del evento, y en su rostro apareció el miedo que segundos antes era mío. Por eso quédate conmigo hasta el final, porque en instantes vas a entender por qué esa humillación lo cambió todo y qué tuve que hacer después para no perderlo todo. Llegué a esa gala con la misma disciplina con la que había construido mi vida, sin atajos, sin escándalos, sin la necesidad de aparentar nada que no fuera real, porque durante años me acostumbré a sostenerlo todo con trabajo constante, con horarios largos y con una rutina que muchos llaman simple, pero que para mí siempre fue estabilidad. Mi nombre es Valeria, tengo 36 años, soy licenciada en Administración y desde hace una década dirijo proyectos para empresas que necesitan orden cuando todo parece un caos. Por eso aprendí a hablar poco, a observar mucho y a no mostrar debilidad, aunque por dentro siempre me haya importado más la familia que cualquier contrato. La vida que compartía con Esteban parecía normal desde fuera, sin lujos exagerados, sin peleas que los vecinos pudieran escuchar, con mañanas apuradas, mensajes rápidos antes de entrar a juntas y cenas tardías donde nos contábamos lo justo para sentir que seguíamos siendo equipo, porque yo creí durante mucho tiempo que el matrimonio era eso, acompañarse sin ruido, sostenerse sin aplausos y avanzar sin hacer preguntas que pudieran incomodar. Mientras él escalaba dentro de su empresa, yo levantaba proyectos propios, aceptaba consultorías, cerraba acuerdos y me convertía en la persona a la que llamaban cuando algo estaba a punto de caerse, y aún así siempre regresaba a casa pensando que ese equilibrio silencioso nos protegía de todo. Mi rutina era predecible, despertar antes del amanecer, revisar pendientes, preparar café, salir con la cabeza llena de números y regresar con la esperanza de encontrar un espacio donde no hiciera falta demostrar nada, porque en ese hogar creía tener un lugar que no dependía de títulos ni de cargos, sino de una promesa compartida. Invertí tiempo, energía y hasta mis propios ahorros en decisiones que tomamos juntos, apoyé cambios que no me beneficiaban de inmediato porque pensé que el crecimiento de uno era el crecimiento de ambos, y jamás imaginé que esa confianza, construida con años de constancia, pudiera convertirse en una grieta por donde se colara la humillación. Esa gala, la misma en la que todo se rompió, no era un evento cualquiera para mí, aunque así pareciera, porque yo había participado de forma directa en la organización, había coordinado proveedores, revisado contratos, ajustado presupuestos y resuelto problemas que nadie más quería enfrentar, siempre desde la sombra, sin buscar crédito, convencida de que los resultados hablaban solos. Por eso acepté acompañarlo sin pensar que habría un escenario donde mi propio nombre sería negado. Me arreglé con sobriedad, sin excesos, con la idea de pasar desapercibida, saludar a quien fuera necesario y volver a casa con la satisfacción de haber cumplido, como tantas otras veces. Lo que podía perder esa noche no era solo una imagen pública, era la dignidad que me había costado años construir, la confianza en la persona con la que compartía mi vida y la certeza de que mi esfuerzo tenía un lugar dentro de nuestra historia, porque cuando alguien a quien amas te reduce a una palabra que no te pertenece, no solo intenta borrar tu trabajo, también intenta reescribir quién eres frente a los demás y, peor aún, frente a ti misma. Aún así, en ese momento, traté de mantener la calma, respiré, sostuve la mirada y decidí no reaccionar, porque siempre he creído que la serenidad protege, que el silencio evita conflictos y que, con suficiente paciencia, las cosas se acomodan. Mientras avanzaba entre mesas y conversaciones ajenas, algo comenzó a sentirse distinto, una incomodidad sutil, casi invisible, como cuando notas que alguien te observa sin hablar, como cuando una sonrisa dura un segundo más de lo normal y se vuelve extraña, porque en ciertos gestos de esa noche, en ciertas miradas que se cruzaban sin palabras, apareció una sensación que no supe nombrar en ese instante, una alerta que quise ignorar para no arruinar el equilibrio que había cuidado durante tanto tiempo. Y aunque nada más había ocurrido todavía, en el fondo entendí que esa normalidad que creí inquebrantable estaba a punto de desmoronarse por completo. El primer golpe no llegó con gritos ni con un escándalo abierto, llegó con una presencia que parecía casual,
con una sonrisa medida y con una manera de ocupar el espacio que no pedía permiso, porque cuando Rosaura, mi suegra, apareció en la gala, entendí que la noche iba a tomar un rumbo que yo no había previsto. No estaba invitada por protocolo ni por agenda, había llegado porque así lo quiso, con un vestido que buscaba atención y una actitud que se movía entre la cortesía forzada y una seguridad que rozaba la imposición, y aunque me saludó con un beso rápido, su mirada no tenía afecto, tenía cálculo. Desde el primer minuto comenzó a tomar decisiones que no le correspondían, cambió lugares, pidió ajustes, dio órdenes a personal que ya tenía instrucciones claras, y cada movimiento suyo parecía una prueba para medir hasta dónde podía avanzar sin que nadie la frenara, mientras yo observaba en silencio, intentando no generar un conflicto que pudiera salirse de control frente a tanta gente. En más de una ocasión corrigió detalles que yo misma había definido, sin consultarme, sin siquiera mirarme, como si mi presencia fuera decorativa, como si todo mi trabajo pudiera ser desplazado con un gesto de mano, y aunque por dentro me ardía esa invasión, me repetí que no valía la pena reaccionar, que era mejor sostener la calma. La primera humillación llegó envuelta en cortesía, cuando, frente a un pequeño grupo de invitados, comentó que yo siempre había sido muy servicial, con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que sonó como un recordatorio de un lugar que no me correspondía, y en ese instante sentí como varias miradas se posaban sobre mí, evaluando esa palabra, interpretándola, reduciendo mi papel a algo que no reflejaba ni una décima parte de lo que yo hacía. Intenté responder con educación, aclarar sin confrontar, pero antes de que pudiera hacerlo, Esteban intervino con un gesto que pedía calma, como si yo fuera la exagerada, como si mi incomodidad fuera una reacción innecesaria. A partir de ahí, cada paso de Rosaura se volvió más directo, revisó listas, pidió documentos, preguntó por contratos que yo tenía bajo control, y lo hizo en voz alta, frente a personas que no necesitaban escuchar ese tipo de detalles, desdibujando mi autoridad de manera pública y constante, y aunque por dentro me repetía que debía mantener la paz, comencé a sentir una presión que no venía solo de ella, sino de la forma en que mi propio esposo evitaba respaldarme, como si prefiriera no incomodarla, como si su silencio fuera una forma de consentimiento. La tensión creció cuando Rosaura tomó una carpeta de la mesa principal, una que contenía información sensible, y empezó a hojearla sin pedirme autorización, comentando cifras, cuestionando decisiones y sugiriendo cambios que no tenían fundamento, todo con un tono de falsa preocupación que, en realidad, buscaba exhibirme, porque cada pregunta suya estaba diseñada para sembrar duda, para hacerme parecer desorganizada, para colocarme en una posición de defensa ante personas que no conocían el contexto. Yo respiré hondo, pedí la carpeta con firmeza, intenté cerrar ese momento con elegancia, pero ella sonrió de nuevo, esa sonrisa que no llega a los ojos, y comentó que solo quería ayudar. La escena no terminó ahí, porque minutos después se acercó a un grupo de colaboradores y volvió a referirse a mí como alguien que apoya en lo que se necesita, repitiendo esa etiqueta que me empequeñecía, y esta vez no fue un desliz, fue una elección consciente de palabras, una forma de marcar territorio, de recordarme que para ella yo no ocupaba el lugar que creía haber construido, y aunque mantuve la compostura, por dentro comenzó a crecer una certeza incómoda, la de que esa noche no se trataba solo de un malentendido, sino de una estrategia. Intenté hablar con Esteban a un costado, explicarle con calma lo que estaba ocurriendo, pedirle apoyo, una señal mínima de que entendía mi posición, pero su respuesta fue pedir paciencia, decirme que no era el momento, que no exagerara, que todo podía resolverse después, palabras que, lejos de tranquilizarme, me dejaron claro que estaba sola en medio de una dinámica que no había elegido, y aún así, decidí no hacer un escándalo, sostener la imagen, proteger lo que quedaba de la noche. Sin embargo, algo más se volvió evidente conforme pasaban los minutos, porque la manera en que Rosaura se movía por el salón, la seguridad con la que daba órdenes, la forma en que algunos empleados la obedecían sin cuestionar, sugerían que no estaba actuando por impulso, sino con un propósito definido, como si esa gala fuera el escenario perfecto para algo que había estado preparando desde antes. Y aunque todavía no podía ver el alcance de esa intención, sentí con claridad que la amenaza ya no era sutil, que había cruzado una línea que no podía ignorar, y que, a partir de ese punto, nada volvería a ser simplemente una incomodidad pasajera.
Lo que hasta entonces había sido una invasión constante empezó a volverse más preciso y más calculado, porque ya no se trataba solo de comentarios incómodos o de decisiones tomadas a mis espaldas, sino de movimientos pensados para desplazarme sin ruido, para debilitar mi posición sin provocar un conflicto abierto. Y cada paso de esa noche parecía encajar dentro de un plan que yo apenas comenzaba a entender. Rosaura volvió a intervenir en la logística del evento con una seguridad que no admitía preguntas. Reubicó a proveedores, modificó tiempos y dio instrucciones distintas a las que yo había dejado por escrito, creando pequeños errores que luego señalaba frente a otros como si fueran fallas mías. Y aunque yo corregía de inmediato, la impresión ya quedaba sembrada. Porque bastan 2 o 3 dudas para que alguien empiece a mirar distinto a quien antes consideraba competente. No levanté la voz, no confronté, elegí resolver cada detalle con rapidez, convencida de que el profesionalismo hablaría por sí mismo, sin darme cuenta de que, para quien busca sabotear, la corrección silenciosa no es un freno, sino una invitación a avanzar más. La manipulación se volvió evidente cuando empezó a presentarse como la persona que realmente conocía a los patrocinadores, como si mis reuniones previas no hubieran existido, como si los acuerdos que yo había cerrado fueran solo preliminares, y en más de una ocasión la escuché sugerir cambios que no solo eran innecesarios, sino que alteraban el equilibrio del evento, obligándome a improvisar para evitar fallas mayores, mientras ella observaba con una calma que no correspondía a alguien que dice querer ayudar. En medio de esa tensión, Esteban se convirtió en un apoyo ausente, porque cada vez que yo intentaba explicarle lo que estaba pasando, él minimizaba, decía que yo estaba sensible, que tal vez estaba interpretando mal las intenciones, que su madre solo quería involucrarse, frases que no solo invalidaban mi percepción, sino que me colocaban en el lugar de quien exagera, de quien ve problemas donde supuestamente no los hay, y aunque me dolía esa falta de respaldo, seguí actuando con cautela, temiendo que cualquier reacción emocional pudiera volverse en mi contra. La escalada continuó cuando Rosaura empezó a cuestionar mis decisiones frente a personas clave, interrumpiendo conversaciones, corrigiendo detalles que ya estaban definidos y haciendo comentarios sobre mi poca experiencia en eventos de ese nivel, una afirmación que no solo era falsa, sino que buscaba reescribir mi trayectoria en cuestión de segundos. Y cada vez que yo intentaba aclarar con datos, ella sonreía con condescendencia, como si mi defensa confirmara, en lugar de desmentir, la imagen que quería imponer. La situación se volvió más clara en una conversación breve pero reveladora, cuando, al pedirle que respetara los acuerdos que yo había establecido, respondió con un tono suave, casi maternal, que no estaba haciendo nada fuera de lugar, que todo estaba en mi cabeza, que tal vez el estrés me hacía ver ataques donde solo había buena intención, y esas palabras, dichas con calma, lograron algo que pocas veces había sentido, una duda interna que se coló por un instante, haciéndome preguntarme si de verdad estaba exagerando, si tal vez mi incomodidad no era más que una reacción emocional fuera de proporción. Pero esa duda duró poco, porque la realidad se encargó de disiparla cuando descubrí que había dado instrucciones contrarias a las mías a uno de los coordinadores, provocando un retraso que luego atribuyó a mi falta de organización, y aunque logré resolverlo antes de que se convirtiera en un problema mayor, entendí que ya no estaba frente a simples diferencias, sino ante una intención clara de debilitar mi autoridad, de hacerme quedar mal sin exponerse directamente. La sensación de aislamiento se intensificó cuando noté que algunas personas comenzaban a dirigirse a ella en lugar de a mí para cualquier decisión, no porque yo hubiera perdido el control del evento, sino porque ella se estaba posicionando como la figura de poder, aprovechando la confusión que ella misma generaba, y aunque por dentro me indignaba esa injusticia, por fuera mantuve la compostura, consciente de que una reacción impulsiva podría ser utilizada como prueba de que yo no estaba a la altura. La revelación más inquietante llegó casi por accidente, cuando pasé cerca de una conversación que no estaba destinada a mis oídos y escuché a Rosaura decir, con una seguridad que no dejaba espacio a dudas, que pronto todo estaría en manos de quien realmente sabe manejar estas cosas, una frase ambigua, pero cargada de intención, que me hizo detenerme en seco, porque por primera vez entendí que no se trataba solo de control momentáneo, sino de un intento por desplazarme de un lugar que yo creía firme, y aunque en ese instante no tenía pruebas, sentí con claridad que algo se estaba moviendo detrás de escena,
algo que iba más allá de esa noche y que amenazaba con cambiarlo todo. Después de horas de tensión contenida, la atmósfera cambió de forma casi imperceptible, como si alguien hubiera bajado el volumen del conflicto sin apagarlo del todo, porque de pronto llegaron palabras suaves, gestos amables y promesas que sonaban a tregua, y aunque por dentro seguía alerta, quise creer que esa noche aún podía salvarse. Me ofrecieron una disculpa envuelta en cortesía, no directa, no clara, sino de esas que parecen reconocer un exceso sin admitir responsabilidad, acompañada de una explicación que buscaba cerrar el tema sin abrir heridas, y frente a tantas miradas alrededor, acepté con una sonrisa que me costó sostener, convencida de que mantener la calma era la única forma de evitar un desastre mayor. La conducta se volvió correcta durante un tramo que pareció eterno, se respetaron indicaciones, se devolvieron documentos, se hicieron comentarios neutrales y, por primera vez desde que había comenzado la noche, sentí que el control regresaba a mis manos, aunque fuera de manera frágil, porque cada acción correcta parecía calculada para demostrar normalidad, para borrar lo ocurrido sin enfrentar lo que había detrás. Yo seguí trabajando, revisando detalles, resolviendo pendientes, enfocada en que el evento saliera impecable, repitiéndome que tal vez todo había sido un malentendido, que quizá la tensión había distorsionado percepciones y que, con suficiente profesionalismo, lo demás se acomodaría por sí solo. Durante ese lapso de aparente armonía, incluso recibí comentarios positivos de algunos asistentes, pequeños reconocimientos que me recordaban por qué estaba ahí, porque había dedicado semanas enteras a preparar cada aspecto, y por un momento volví a sentir esa seguridad que siempre me acompañó, la certeza de que mi trabajo tenía peso más allá de cualquier dinámica personal, y aunque no olvidé lo ocurrido, decidí no profundizar, no confrontar, no romper una calma que, al menos en la superficie, permitía que todo avanzara. Sin embargo, esa paz tenía algo artificial, como una escenografía sostenida con hilos invisibles, porque cada gesto amable estaba medido, cada palabra era precisa, cada sonrisa parecía ensayada, y aunque no había ataques directos, tampoco había un reconocimiento real de lo que había pasado, solo un acuerdo tácito de seguir adelante sin mirar atrás. Yo quería creer que bastaba con eso, que podía guardar lo vivido en un rincón de la memoria y concentrarme en cerrar la noche con dignidad, porque, después de todo, siempre me había definido por la capacidad de seguir trabajando incluso cuando las circunstancias eran incómodas. El evento avanzó sin contratiempos visibles, los tiempos se respetaron, los discursos fluyeron, los invitados se mostraron satisfechos y, desde fuera, cualquiera habría pensado que todo transcurría con normalidad, pero por dentro algo no terminaba de encajar, una sensación persistente de que esa calma no era un cierre, sino una pausa, una manera de ganar tiempo, y aunque no tenía pruebas, mi intuición, esa que pocas veces me había fallado, me repetía que la noche no había terminado en realidad. La señal llegó de forma sutil, casi insignificante para quien no estuviera atento, cuando noté un intercambio de miradas a la distancia, una conversación en voz baja que se interrumpió al verme acercar, un gesto rápido de guardar un documento que yo reconocí al instante, porque no era parte del material del evento, y ese detalle, mínimo pero fuera de lugar, volvió a encender la alerta que había intentado apagar. Fingí no notar nada, continué con mis tareas, sonreí, agradecí comentarios y mantuve la postura que se esperaba de mí, pero por dentro comprendí que la calma no era un punto final, sino una estrategia. Conforme se acercaba el cierre, esa sensación se hizo más fuerte, porque el comportamiento correcto comenzó a mezclarse con silencios que decían más que cualquier palabra, con movimientos discretos que no tenían que ver con la logística, con ausencias breves en momentos clave, y aunque nadie volvió a confrontarme de frente, cada uno de esos detalles construía una certeza incómoda, la de que algo se estaba reorganizando a mis espaldas, algo que no se resolvería con sonrisas ni con profesionalismo. Al final de ese tramo, mientras el evento entraba en su recta final, entendí que la aparente paz no era un regreso a la normalidad, sino la antesala de algo que todavía no podía ver con claridad, pero que sentía con fuerza, una corriente subterránea que se movía justo cuando todos creían que lo peor había pasado. Yo seguí adelante, cerré pendientes, cuidé cada detalle y mantuve la imagen que había construido durante años, pero con la certeza de que esa calma tenía fecha de caducidad y de que, muy pronto, aquello que se había contenido volvería a emerger, ya no como incomodidad,
sino como una amenaza que no podría ignorar. La calma se rompió sin aviso, como un vidrio que parecía firme y de pronto cede, porque la tensión regresó con una fuerza que ya no buscaba ocultarse ni suavizarse, y aquello que antes había sido invasión se transformó en una agresión directa, constante, imposible de ignorar. Todo empezó con un comentario dicho a un volumen calculado para que otros escucharan, una observación sobre supuestos errores que no existían y una insinuación de que ciertas decisiones habían puesto en riesgo el evento, y aunque respondí con datos claros y hechos comprobables, la intención no era dialogar, sino exponerme, instalar una versión donde yo aparecía como responsable de un problema que jamás ocurrió. La humillación dejó de ser sutil cuando, frente a varios invitados, se puso en duda mi capacidad con palabras medidas pero cargadas de desprecio, sugiriendo que mi papel era secundario, que mi trabajo solo apoyaba y que la verdadera dirección venía de otro lado, una escena construida para quitarme autoridad que me atravesó con fuerza, porque no atacaba un detalle, atacaba mi historia, mi identidad, todo lo que había levantado con años de esfuerzo. Intenté responder con firmeza, sin elevar la voz, cuidando el tono, pero cada frase mía era interrumpida, relativizada o convertida en una supuesta prueba de inseguridad, como si cualquier defensa confirmara la versión que buscaban imponer. La invasión se volvió más grave cuando se tomaron decisiones sin consultarme sobre áreas que yo había coordinado. Se autorizaron cambios de último momento con costos no previstos y se compartió información que no debía circular. Y cuando reclamé por esos movimientos, la respuesta fue fría y evasiva, como si mi opinión hubiera dejado de importar y mi lugar dentro de ese espacio se hubiera vuelto prescindible. En ese instante entendí que ya no se trataba solo de desautorizarme frente a otros, sino de quitarme el control de aquello que había construido, de arrebatarme la posibilidad de proteger mi propio trabajo. La agresión emocional alcanzó un punto que nunca había vivido cuando, dentro de una conversación que debía ser privada, apareció una referencia directa a mi dependencia y a la idea de que yo no estaría ahí sin una oportunidad ajena, una frase diseñada para borrar mi trayectoria y reducir mis logros a un favor de alguien más, y aunque por fuera sostuve la compostura, por dentro sentí rabia y vergüenza, no por lo que decían, sino por la violencia con la que intentaban reescribir mi historia. Delante de personas que no conocían mi recorrido. Busqué poner límites de manera clara, pedir respeto sin gritos ni escenas, pero mi voz fue cortada con un gesto que exigía silencio, con una mirada que imponía sumisión, y ese momento fue especialmente duro, porque no solo se negó mi derecho a defenderme, también se me colocó en una posición inferior frente a todos, como si hablar fuera un acto que debía ser castigado. El ambiente se volvió pesado, las miradas se desviaron, la escena se cerró a mi alrededor, y por primera vez esa noche comprendí que, si no hacía algo, no solo perdería el control del evento, sino algo más profundo. La escalada se volvió aún más cruel cuando se tomó una decisión que afectaba mis recursos, una instrucción que implicaba retirar fondos asignados a mi área bajo el argumento de reorganización, sin consulta y sin aviso, como si mi trabajo pudiera recortarse de un momento a otro, y aunque pedí una explicación, recibí evasivas, promesas de hablar después, que en realidad significaban que ya no se consideraba necesario justificar nada ante mí. En ese punto quedó claro que no era solo humillación pública, era un intento por dejarme sin herramientas, por debilitarme desde dentro para que cualquier resistencia futura fuera imposible. La opresión se hizo evidente cuando cada intento por aclarar fue acompañado por miradas de advertencia, silencios incómodos y comentarios que buscaban retratarme como conflictiva, como alguien que no sabe trabajar en equipo, una etiqueta repetida con suavidad calculada para aislarme y convertir mi defensa en un problema, de modo que cualquiera que pudiera apoyarme dudara antes de hacerlo. Continué hablando con calma, eligiendo palabras sencillas, cuidando el tono, pero la narrativa ya estaba en marcha y luchar contra ella en ese espacio resultaba casi imposible. La señal de que todo había cruzado una línea llegó cuando descubrí, casi por accidente, que alguien había accedido a material bajo mi resguardo, un documento que no debía estar en manos ajenas, y al preguntar cómo había salido de mi control, la respuesta fue un gesto indiferente y una frase vaga sobre necesidades del momento. Como si mi derecho a decidir sobre mi propio trabajo hubiera sido anulado. Ese hallazgo no solo confirmó que estaban invadiendo cada límite, también mostró que aquello no era una disputa de egos, sino una operación para desplazarme, para vaciar de contenido mi posición y dejarme expuesta.
A partir de ahí, la noche se volvió una sucesión de golpes silenciosos, decisiones tomadas sin mí, comentarios que cuestionaban mi valor y miradas que exigían aceptación sin protestas, y aunque por fuera seguí cumpliendo, resolviendo pendientes y sosteniendo la imagen profesional que siempre me definió, por dentro algo se quebró de manera definitiva. Ya no podía fingir que se trataba de un malentendido ni creer que bastaría con paciencia, porque la crueldad que se desplegaba no buscaba corregir, buscaba dominar, no pretendía mejorar nada, pretendía reducirme hasta borrarme de un espacio que yo misma había ayudado a construir. En medio de esa presión apareció un detalle mínimo, casi invisible, pero demasiado preciso para ser casual, una evidencia de que lo que estaba ocurriendo no era improvisado, sino preparado con tiempo, y aunque todavía no alcanzaba a ver todo su alcance, supe que ya no podía seguir reaccionando como antes. Algo había sido tocado sin permiso, algo que no debía estar en manos ajenas, y en ese instante entendí que la humillación y la pérdida de control no eran el final del ataque, sino apenas el inicio de algo más grande que, si no enfrentaba con claridad, podía costarme todo. El quiebre no llegó con un grito ni con una escena abierta, llegó con una claridad fría que me atravesó mientras el ruido del evento seguía alrededor, porque de pronto todo lo que había ocurrido dejó de parecer caótico y comenzó a mostrar una forma, una secuencia, un orden que no podía ser casual. Cada comentario, cada decisión tomada a mis espaldas, cada acceso indebido, cada intento por aislarme encajaban como piezas de un mismo movimiento, y en ese instante comprendí que no estaba frente a una serie de abusos aislados, sino ante una maniobra pensada para sacarme de mi propio lugar. La confirmación llegó cuando, al revisar un archivo que creía intacto, encontré cambios que yo no había hecho, ajustes precisos que no buscaban mejorar nada, sino crear la apariencia de errores de mi parte, y esa evidencia, simple pero contundente, me obligó a detenerme, a respirar hondo y a mirar la situación sin filtros emocionales. No era una confusión, no era una mala noche, no era una diferencia de criterios, era una intervención directa sobre mi trabajo para construir una versión donde yo aparecía como incapaz, como alguien que necesitaba ser desplazada por el bien de todos. En ese momento entendí también el papel del silencio que me había rodeado, la falta de apoyo, las evasivas, las miradas que pedían que aceptara sin cuestionar, porque no eran gestos aislados, eran parte de un entorno que se estaba acomodando para dejarme sin respaldo, sin voz, sin margen de defensa. La humillación pública había sido solo la puerta de entrada, el primer golpe para debilitar mi posición ante otros, y lo que siguió fue el desmantelamiento cuidadoso de todo aquello que me daba autoridad. Sentí una mezcla de shock y lucidez, porque mientras por dentro me dolía reconocer hasta dónde había llegado esa estrategia, por primera vez en la noche dejé de dudar de mí misma. La incomodidad, la alerta, la sensación de que algo no encajaba, todo tenía una razón, y esa claridad, aunque dolorosa, me devolvió algo que creía haber perdido, la certeza de que mi percepción no era exageración ni sensibilidad de más, sino una lectura correcta de lo que estaba pasando. La verdadera intención se volvió evidente cuando escuché, casi por accidente, una frase dicha con seguridad, sin cuidado por quien pudiera oírla, sobre la necesidad de ordenar lo que, según esa versión, yo había complicado, una forma elegante de justificar mi salida, de presentar el desplazamiento como una medida lógica, necesaria, casi inevitable. Ya no se trataba solo de control momentáneo ni de imponer presencia, se trataba de quitarme del centro, de borrar mi autoridad y de ocupar el espacio que yo había construido con años de trabajo. Ahí ocurrió el cambio más importante, porque por primera vez dejé de reaccionar desde la defensa y comencé a pensar desde la estrategia. Entendí que confrontar en ese momento, exponer la maniobra sin respaldo, solo me colocaría en la posición que ya estaban fabricando para mí, la de alguien conflictiva, inestable o incapaz de trabajar en equipo, y que cualquier impulso emocional podía ser usado en mi contra. La rabia seguía ahí, el dolor también, pero junto a ellos apareció una calma distinta, una claridad que no había sentido antes. Decidí observar, escuchar, guardar cada detalle, cada gesto, cada contradicción, porque comprendí que la única forma de recuperar el control no era a través de una explosión, sino de la evidencia, de la preparación, de un movimiento pensado con la misma precisión con la que estaban intentando sacarme. Ya no bastaba con sostener la imagen, con cumplir tareas, con mantener la compostura,
Ahora necesitaba entender todo el alcance de lo que se estaba moviendo y reunir lo necesario para no quedar atrapada en una versión que no era la mía. La dureza de esa revelación me obligó a aceptar algo que hasta entonces me resistía a ver, que el espacio que creía seguro no lo era, que la lealtad que yo había dado no estaba siendo correspondida y que, si seguía confiando en la buena voluntad de quienes ya habían cruzado límites, terminaría perdiendo no solo mi trabajo, sino la voz sobre mi propia historia. Esa aceptación dolió más que cualquier comentario público, porque significaba soltar una imagen de normalidad que había sostenido durante años. Y aún así, en medio de ese golpe, sentí por primera vez una fuerza distinta, no una euforia, no una seguridad grandilocuente, sino una determinación silenciosa que me recorrió por completo. Comprendí que, a partir de ese punto, no podía volver a actuar como antes, que ya no bastaba con aguantar ni con esperar que la situación se resolviera sola, porque no se trataba de un mal momento, sino de una lucha por mi lugar, por mi nombre, por todo aquello que había construido sin atajos. A partir de aquí, nada volvería a ser igual. La claridad que había llegado no trajo alivio, trajo una soledad más pesada, porque entender lo que estaba ocurriendo no significaba tener a quien acudir de inmediato, sino descubrir que el entorno que antes sentía cercano empezaba a mirarme desde otra orilla. Cada gesto, cada silencio, cada respuesta medida confirmaban que la narrativa ya se estaba acomodando sin mí, como si la historia se reescribiera mientras yo seguía dentro de la misma escena, pero con un lugar cada vez más estrecho. Lo noté en las conversaciones que se detenían al acercarme, en los cambios de tema, en las miradas que evitaban sostenerse, en las respuestas cortas que antes eran fluidas, porque de pronto cualquier intercambio llevaba una capa de cautela, como si hablar conmigo implicara un riesgo, como si mi sola presencia pudiera incomodar un orden que otros ya habían aceptado. No hubo gritos ni escenas, hubo algo peor, una distancia educada que dolía más que un ataque frontal, una forma de decir sin palabras que ya no estaba en el mismo lado. Intenté explicar lo que había descubierto, compartir con cuidado aquello que me había abierto los ojos, pero cada intento se topó con una pared de dudas, con frases que buscaban relativizar lo ocurrido, con comentarios que pedían no sacar conclusiones, no dramatizar, no generar problemas donde quizá no los había, y aunque hablaban con suavidad, el efecto era claro, mi versión se volvía incómoda, mi lectura de los hechos era vista como exageración, como si el simple acto de nombrarla injusticia me colocara en una posición de sospecha. La sensación de abandono se hizo más profunda cuando, en un momento que necesitaba apoyo, encontré solo neutralidad, un mejor no te metas, un así son las cosas, un no conviene ir contra la corriente, respuestas que no negaban directamente lo que estaba pasando, pero que tampoco estaban dispuestas a enfrentarlo, como si la prioridad fuera preservar una apariencia de estabilidad, aun cuando esa estabilidad se construyera sobre mi silenciamiento. Comprendí entonces que no estaba luchando solo contra una persona o una situación, sino contra una estructura de comodidad donde era más fácil mirar hacia otro lado que incomodar el orden establecido. El conflicto se volvió doble, porque ya no se trataba únicamente de defender mi trabajo y mi nombre, sino de soportar la carga emocional de sentirme sola en un espacio que yo había ayudado a levantar, de ver cómo la indiferencia se disfrazaba de prudencia y la falta de apoyo se justificaba como neutralidad. Cada paso que daba para protegerme parecía alejarme más de quienes antes consideraba aliados, y esa distancia, esa sensación de caminar contra una marea silenciosa, me pesaba tanto como la agresión directa. Hubo momentos en los que la duda intentó volver, no sobre los hechos, sino sobre mí, sobre si valía la pena resistir, sobre si no sería más sencillo ceder, aceptar el lugar que estaban marcando y seguir adelante sin ruido, porque el costo emocional de enfrentar todo aquello se volvía evidente en cada mirada esquiva, en cada conversación inconclusa, en cada gesto que sugería que mi lucha era un problema, no una causa justa. Sin embargo, incluso en medio de esa tentación de rendirme, algo dentro de mí se negaba a aceptar que el silencio fuera la única salida, porque sabía que callar ahora significaba desaparecer después. La indignación del público que imaginaba no estaba ahí, no había testigos dispuestos a levantar la voz, no había un respaldo inmediato que equilibrara la balanza, y esa ausencia me obligó a mirar la situación con una crudeza que no había tenido antes, entender que, en ciertos momentos, la verdad no se impone por sí sola y que la justicia no siempre llega acompañada de aplausos, sino de aislamiento,
de incomprensión y de un desgaste que pone a prueba cada convicción. En medio de esa soledad apareció un recuerdo, un detalle que había pasado por alto, una escena de días atrás que en su momento no me pareció relevante, una conversación breve, una observación que no encajaba del todo y que ahora, con la nueva claridad, adquiría un peso distinto. Volví mentalmente a ese instante, reconstruí palabras, gestos, silencios, y entendí que ahí había una pieza que no había considerado, una pista que podía ayudarme a comprender mejor la magnitud de lo que estaba enfrentando. Esa memoria no era una prueba aún, no resolvía el problema ni cambiaba de inmediato la percepción de quienes me rodeaban, pero encendió algo distinto, una certeza de que no todo estaba perdido, de que había elementos que podía revisar, conexiones que podía seguir, fragmentos de una historia más grande que todavía no se revelaba por completo. Mientras el entorno parecía cerrarse y la soledad se hacía más palpable, esa pequeña luz, nacida de un recuerdo aparentemente trivial, me dio la fuerza para no ceder, para no aceptar el lugar de silencio que otros querían asignarme. En ese punto, con el peso del aislamiento sobre los hombros y con la intuición despertando una nueva búsqueda, entendí que la lucha ya no era solo por mi posición, sino por mi derecho a existir en mi propia verdad, aun cuando el mundo alrededor eligiera no verla, y aunque el camino se volvía más duro, supe que no podía dar marcha atrás, porque hacerlo significaría perderme a mí misma mucho antes de perder cualquier espacio o reconocimiento. La soledad me obligó a cambiar la forma de moverme, porque ya no podía actuar como antes ni esperar apoyo donde había silencio, así que tomé una decisión que no anuncié a nadie, fingir que no sabía nada, que no había entendido el alcance de lo que estaba pasando, que seguía siendo la misma persona dispuesta a ceder por evitar conflictos. Bajé el ritmo, hablé menos, asentí más, dejé que creyeran que la presión había surtido efecto, y esa imagen de aparente debilidad me dio algo que antes no tenía, espacio para observar sin levantar sospechas. Empecé a escuchar con atención cada comentario, a registrar cambios pequeños, a notar quién hablaba con quién y en qué momentos, a guardar fechas, horarios, frases exactas, porque comprendí que la verdad no iba a aparecer en un solo golpe, sino en la suma de detalles que otros consideraban irrelevantes. Revisé correos, versiones de documentos, registros de acceso, comparé archivos, marqué diferencias mínimas que, vistas por separado, no decían mucho, pero juntas dibujaban un patrón que ya no podía ser casual. Cada noche ordenaba mentalmente lo que había visto durante el día, como si armara un mapa invisible que solo yo podía leer. Decidí investigar sin ruido, sin preguntas directas, sin confrontaciones, porque cualquier señal de alerta podría cerrar puertas que necesitaba mantener abiertas. Acepté tareas que antes no me correspondían, pedí copias por rutina, solicité revisiones para evitar errores, y en esa aparente obediencia encontré datos que confirmaban mis sospechas, cambios hechos sin autorización, accesos registrados fuera de horario, decisiones atribuidas a mí que nunca tomé, y aunque cada hallazgo me golpeaba por dentro, por fuera seguí actuando con la misma calma que todos esperaban. En ese proceso busqué a una persona fuera del círculo inmediato, alguien que no estuviera atrapado en la dinámica de silencios y lealtades, y sin entrar en detalles innecesarios, pedí orientación sobre cómo proteger mi trabajo y mi nombre, cómo dejar constancia de lo que estaba ocurriendo sin encender alarmas, porque entendí que no bastaba con saber la verdad. Era necesario poder demostrarla cuando llegara el momento. Recibí consejos simples, casi obvios, pero fundamentales: guardar copias, registrar fechas, documentar todo, no confiar en la memoria cuando lo que estaba en juego podía ser cuestionado después. Mientras reunía información, seguí fingiendo que nada había cambiado, que la tensión se había disipado, que mi lugar se había reducido sin resistencia, y esa actuación, por más dura que fuera, me permitió ver movimientos que antes estaban ocultos, reuniones que no se anunciaban, decisiones tomadas en espacios donde yo ya no era convocada, documentos que pasaban de mano en mano con una ligereza que contrastaba con la importancia que tenían. Cada uno de esos gestos reforzaba la certeza de que el plan avanzaba, pero también me daba más material para comprender su alcance. La parte más difícil fue sostener la imagen de fragilidad cuando por dentro sentía una mezcla de rabia y claridad, porque fingir ignorancia ante quien intenta borrarte no es sencillo, requiere tragar palabras, controlar impulsos, aceptar miradas de superioridad sin responder, pero me repetía una y otra vez que no estaba renunciando a mí misma,
estaba ganando tiempo, construyendo una base que me permitiría enfrentar lo que venía con algo más que indignación. Cada silencio mío era una elección. Cada paso medido era una pieza más de un plan que solo yo conocía. Conforme avanzaba la investigación, comencé a ver un error que se repetía, una confianza excesiva en que yo ya no representaba una amenaza, una relajación en los cuidados, una forma de actuar como si mi presencia fuera inofensiva, y esa subestimación se convirtió en mi ventaja. Dejaron rastros donde antes ocultaban huellas, hablaron con menos cautela, compartieron más de lo necesario, y aunque nada de eso era todavía una prueba definitiva, la suma de evidencias empezaba a tomar una forma sólida. Hubo un momento en particular que confirmó que no solo estaba observando, sino que también me estaban dejando ver más de lo que creían, cuando apareció un documento con cambios recientes que no coincidían con ninguna instrucción oficial, una modificación pequeña, casi imperceptible, pero clave, porque alteraba responsabilidades y dejaba mi nombre asociado a una decisión que nunca tomé. Lo guardé sin hacer ruido, sin comentarios, sin gestos, consciente de que ese detalle podía convertirse en algo mucho más grande cuando llegara la hora de mostrarlo. A partir de ahí, mi estrategia se volvió más clara, seguir aparentando debilidad, permitir que el plan avanzara lo suficiente como para que sus propias contradicciones quedaran expuestas, reunir todo lo necesario para que, cuando hablara, no hubiera espacio para negar, minimizar o tergiversar. No buscaba venganza impulsiva, buscaba justicia sustentada en hechos, en registros, en pruebas que no dependieran de mi palabra contra la de otros. En medio de esa calma fingida, apareció el error que estaba esperando, un movimiento apresurado, una decisión tomada sin cubrir huellas, una acción que dejó un rastro imposible de ignorar, y en ese instante supe que la etapa de observar en silencio estaba por terminar. Aún no era el momento de actuar, pero por primera vez desde que todo comenzó, sentí que el terreno ya no estaba completamente en mi contra, porque lo que se había construido para borrarme estaba empezando a revelar, por sus propias grietas, la verdad que necesitaba para recuperar mi voz. El momento llegó sin anuncios, sin música dramática, sin una señal externa que lo marcara, porque la verdadera ruptura no siempre hace ruido antes de suceder, a veces aparece en medio de la rutina, cuando todos creen que la tensión ya se diluyó y que nada importante puede ocurrir. Yo seguía con la misma imagen de fragilidad que había construido con cuidado, con respuestas medidas, con movimientos previsibles, y precisamente por eso nadie vio venir lo que estaba a punto de pasar. Todo comenzó con una reunión convocada de manera apresurada, presentada como un simple ajuste de procedimientos, una de esas juntas que se anuncian como necesarias pero inofensivas, y que, en realidad, suelen ser el escenario donde se sellan decisiones que ya fueron tomadas antes. Entré con la misma calma de los días anteriores, escuché sin interrumpir, tomé notas como si solo fuera una más, y dejé que la narrativa avanzara hasta el punto que yo sabía que alcanzaría, ese instante en el que se intentaría fijar oficialmente una versión que me colocaba como responsable de errores que no existían. Cuando comenzaron a enumerar supuestas fallas, cuando mi nombre apareció asociado a decisiones que yo jamás tomé, sentí por dentro el mismo golpe que había sentido la noche de la gala, pero esta vez no hubo parálisis, no hubo duda, no hubo esa sensación de estar sola sin herramientas. Esperé el momento exacto, dejé que se construyera el relato completo, que cada afirmación quedara dicha en voz alta, porque entendí que para desmontar una mentira no basta con negarla, es necesario mostrarla tal como fue creada. Pedí la palabra con un tono tranquilo, sin elevar la voz, sin gesto alguno de confrontación, y esa calma fue lo que más sorprendió, porque no encajaba con la imagen de debilidad que había mostrado en semanas anteriores. Dije que antes de avanzar necesitaba aclarar algunos puntos, nada más, nada menos, y al hacerlo coloqué sobre la mesa el primer documento, una versión comparada donde se veían cambios hechos fuera de los canales establecidos, con fechas, horarios y registros de acceso que no correspondían a mis movimientos. No acusé, no señalé con el dedo, me limité a mostrar la diferencia y a preguntar quién había autorizado esas modificaciones. El silencio fue inmediato, no un silencio incómodo, sino un vacío que se instaló de golpe en la sala, porque por primera vez la narrativa se enfrentaba a algo concreto, a datos que no podían ser desestimados con opiniones o con frases vagas. Antes de que alguien pudiera responder, añadí otro elemento,
un registro que demostraba que esas alteraciones habían sido hechas desde un acceso que no era el mío, y luego otro, un correo donde se atribuía a mi nombre una instrucción que jamás di, acompañado por la versión original que mostraba que esa instrucción había sido insertada después. La reacción no fue un estallido, fue algo más fuerte, una descomposición visible del control, miradas que se buscaban sin encontrarse, gestos que delataban sorpresa, un intento de desviar la conversación hacia tecnicismos que ya no importaban, porque el eje había cambiado, ya no se hablaba de mi supuesta incapacidad, se hablaba de una intervención directa sobre mi trabajo. Yo seguí con la misma serenidad, como si solo estuviera explicando un proceso, pero cada dato que sumaba desarmaba un poco más la versión que se había construido en mi contra. Cuando intentaron minimizar, sugerir que se trataba de un error administrativo, presenté el elemento que lo volvía imposible de negar, un registro de acceso fuera de horario, en un momento en el que yo no estaba presente, vinculado a un cambio clave que alteraba responsabilidades y dejaba mi nombre expuesto. No levanté la voz, no pedí justicia, no exigí nada, me limité a preguntar cómo se explicaba eso dentro de la historia que acababan de presentar. La pregunta, simple y directa, dejó claro que ya no se trataba de interpretaciones, sino de hechos. El impacto fue inmediato, porque por unos minutos la estructura que me había aislado comenzó a perder fuerza. Las personas que antes evitaban mirarme ahora observaban los documentos, los mismos que habían guardado silencio ahora buscaban respuestas, y en ese giro sentí por primera vez desde el inicio de todo una liberación que no venía del enojo, sino de la verdad puesta sobre la mesa. La narrativa que me reducía se quedó sin sostén, y aunque nadie lo dijo en voz alta, quedó claro que algo grave había ocurrido a mis espaldas. No me detuve ahí, porque entendí que ese momento no debía desperdiciarse, así que mostré el patrón completo, los cambios pequeños que, sumados, construían una manipulación sistemática, los accesos repetidos, las versiones alteradas, las decisiones atribuidas a mí sin autorización, todo ordenado con fechas, con comparativos, con pruebas que no dependían de mi palabra, sino de registros objetivos. Cada hoja, cada archivo, cada dato reforzaba una sola idea, que no se trataba de un malentendido, sino de una intervención deliberada. La reacción final fue un intento de desviar la responsabilidad, de presentar aquello como un problema técnico, como una confusión de procesos, como una suma de errores humanos sin intención, pero esa explicación se volvió frágil frente a la consistencia de la evidencia, y por primera vez quienes antes habían dudado comenzaron a hacer preguntas que no iban dirigidas a mí, sino a quienes habían impulsado la versión en mi contra. Yo me mantuve en el mismo lugar, sin atacar, sin buscar culpables de manera directa, porque sabía que en ese punto la verdad ya estaba trabajando por sí sola. Durante esos minutos, el poder que me habían quitado regresó de una forma inesperada, no como un triunfo ruidoso, sino como una restitución silenciosa, una sensación de estar de nuevo en mi propio centro, de no tener que defenderme con palabras, porque los hechos lo estaban haciendo por mí. Vi cómo la tensión cambiaba de dirección, cómo el foco se alejaba de mi nombre y se desplazaba hacia quienes habían manipulado la información, y en ese giro entendí que, al menos por un momento, el control ya no estaba en sus manos. Sin embargo, también comprendí algo más, que ese golpe, por contundente que fuera, no cerraba la historia, que la exposición inicial no garantizaba una resolución definitiva, porque quien ha construido una estrategia para desplazar a otro rara vez se rinde ante la primera caída. Yo había logrado detener la maquinaria por unos minutos, había mostrado una parte de la verdad y había recuperado una voz que me habían querido quitar, pero también sabía que la reacción no tardaría, que el sistema que había intentado borrarme no iba a aceptar sin resistencia haber sido expuesto. Aún así, al salir de esa reunión, con los documentos aún en la mano y con la certeza de que ya no podían fingir que nada había pasado, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, una mezcla de alivio y firmeza, la confirmación de que no estaba equivocada, de que mi silencio anterior no había sido debilidad, sino preparación, y de que, aunque la batalla no había terminado, había dado el primer golpe que cambiaba por completo el equilibrio. Durante unos minutos, solo unos minutos, el poder dejó de estar de su lado, y ese instante, breve pero real, fue suficiente para saber que ya no volvería a ocupar el lugar de quien espera, porque a partir de ahí, mi historia ya no podía ser escrita por otros. La reacción no fue inmediata,
No hubo estallidos ni discusiones abiertas en ese instante, porque el verdadero contraataque no suele aparecer cuando la verdad acaba de ser expuesta, sino cuando quienes pierden control necesitan recomponer la narrativa con frialdad. Durante las horas siguientes, el ambiente se llenó de una calma extraña, una cortesía forzada, mensajes breves, miradas medidas, como si todo hubiera vuelto a la normalidad, y esa aparente tranquilidad era, en realidad, el espacio donde se estaba preparando la respuesta. Lo noté primero en el tono de los comentarios, en frases que buscaban suavizar lo ocurrido, presentarlo como un mal manejo de comunicación, como un problema de procesos, como algo que no merecía mayor atención, porque no había que hacer más grande de lo que fue. Y esa forma de minimizar no solo intentaba borrar el impacto de las pruebas, también buscaba cambiar el eje, convertir una intervención grave en un simple desacuerdo técnico. La estrategia ya no era negarlo todo, sino diluirlo, restarle peso, volverlo ambiguo hasta que dejara de ser incómodo. Después vino la parte más calculada, el intento de mover la culpa sin parecer agresivos, comentarios que sugerían que mi forma de presentar la información había sido poco empática, que tal vez había expuesto de más detalles que podían haberse tratado en privado, insinuaciones de que mi manera de actuar había generado tensión innecesaria, como si el problema no fuera lo ocurrido, sino el hecho de haberlo mostrado. No se atacaban los hechos, se cuestionaba la forma, porque cuando no se puede negar una verdad, se intenta desacreditar a quien la dice. La presión se volvió más directa cuando comenzaron a circular versiones donde se me retrataba como alguien difícil, poco flexible, incapaz de adaptarse a cambios, etiquetas suaves en apariencia, pero diseñadas para erosionar credibilidad, para sembrar la idea de que, aun si algo irregular había pasado, mi reacción era exagerada, emocional, fuera de proporción. Era una forma elegante de invertir los papeles, de colocarme a mí como el problema, mientras lo verdaderamente grave se perdía en el ruido de interpretaciones. Hubo incluso un intento de manipulación emocional, un acercamiento cargado de palabras conciliadoras, de frases que apelaban a la historia compartida, al bien de todos, a la necesidad de pasar página, como si lo que había salido a la luz fuera un obstáculo que debía superarse rápido, no una herida que exigía ser atendida. Ese discurso buscaba tocar una parte de mí que siempre había privilegiado la armonía, hacerme dudar, hacerme sentir responsable de un ambiente tenso, como si la verdad fuera un acto de ruptura y no una defensa legítima. La amenaza nunca fue explícita, no hubo advertencias abiertas ni ultimátums, pero apareció en los silencios, en los cambios de trato, en la forma en que ciertas puertas se cerraban sin explicación, en decisiones que se tomaban sin mi participación, recordándome que, aunque había logrado detener la maquinaria por un momento, el sistema que me rodeaba seguía teniendo formas de presionar, de aislar, de hacer sentir el costo de no haber callado. La frialdad de ese movimiento fue más inquietante que cualquier confrontación directa, porque no buscaba destruir de golpe, buscaba desgastar, empujar poco a poco hacia un lugar de cansancio. Intentaron también invertir la narrativa frente a otros, presentando lo ocurrido como una diferencia de criterios, como un choque de estilos, como si todo pudiera resumirse en un desacuerdo profesional, y en esa simplificación se perdía la gravedad de los hechos, se diluía la manipulación, se borraba la intención. Yo escuchaba esas versiones sin interrumpir, sin desmentir en público, consciente de que el verdadero campo de batalla ya no estaba en las palabras, sino en lo que aún no se había revelado. Por momentos, la presión logró tocar una fibra sensible, no porque dudara de lo que había descubierto, sino porque el costo emocional de sostener la verdad en soledad se hacía evidente, porque enfrentar un sistema que se reorganiza para protegerse implica caminar contra una corriente silenciosa, una que no grita, pero que cansa, que desgasta, que intenta convencerte de que resistir no vale la pena. Aún así, dentro de esa incomodidad apareció algo que no estaba antes, una claridad que no se dejaba mover por discursos amables ni por amenazas veladas. La certeza más dura llegó cuando, casi sin querer, descubrí que lo que había expuesto era solo una parte de algo más grande, una pieza de un esquema que no se había detenido con esa primera revelación, porque detrás de los intentos de minimizar, de culparme, de cerrar el tema, había movimientos que seguían ocurriendo en segundo plano, ajustes silenciosos, decisiones tomadas con la misma lógica que había visto antes. Esa observación me mostró que el contraataque no era solo una respuesta emocional,
Era la continuación de un plan que todavía no se había desarmado por completo. En ese punto entendí que no bastaba con haber dicho la verdad una vez, que la primera exposición había cambiado el equilibrio, sí, pero no había cerrado la historia, porque quien ha construido una estructura para desplazar a otro rara vez se detiene por un tropiezo inicial. La calma fría, la manipulación del discurso, la inversión de culpas y la presión sutil no eran señales de derrota, eran señales de que la lucha entraba en una fase distinta, más silenciosa, más estratégica. Aún así, lejos de hacerme retroceder, ese contraataque confirmó algo esencial, que lo que había descubierto tocaba un punto sensible, que había puesto al descubierto un mecanismo que no querían que se viera, y esa resistencia, disfrazada de cortesía, me mostró que el camino que había elegido era el correcto. Ya no se trataba solo de defender mi nombre, sino de ir más profundo, de entender todo el alcance de lo que se estaba moviendo y de prepararme para un siguiente paso, uno que no dependería de discursos ni de buenas intenciones, sino de una verdad aún más contundente que, cuando saliera a la luz, ya no podría ser minimizada ni transformada en un simple malentendido. El momento final no llegó con prisa, llegó con una calma que parecía engañosa, como si todo se hubiera asentado en una normalidad frágil, porque mientras afuera el discurso de pasar página se repetía, por dentro yo seguía reuniendo lo que faltaba, conectando piezas que al principio parecían aisladas, hasta que de pronto mostraron una estructura completa, una que ya no podía ser explicada como errores ni como diferencias de criterio. La confirmación apareció cuando logré acceder a un conjunto de registros que nadie esperaba que yo revisara, datos que mostraban una secuencia de decisiones tomadas en paralelo, fuera de los canales habituales, con fechas que coincidían exactamente con los momentos en los que mi autoridad había sido cuestionada y mis funciones recortadas. No era una casualidad, no era un problema técnico, era un patrón, y al verlo completo entendí que lo que había vivido no era solo una maniobra para desacreditarme, sino un proceso para trasladar control, recursos y responsabilidades hacia un mismo núcleo, mientras mi nombre quedaba expuesto como pantalla. Cada línea confirmaba lo que hasta entonces solo intuía: cambios de responsables sin notificación, redirecciones de fondos, autorizaciones firmadas desde accesos que no eran los míos, instrucciones insertadas en documentos clave después de haber sido cerrados, y, sobre todo, una cadena de comunicaciones que revelaba que todo estaba coordinado, que cada paso que me debilitaba reforzaba la posición de quienes decían actuar por el bien del proyecto. No había espacio para interpretaciones, porque la coherencia de los datos hablaba por sí sola. Con esa evidencia en mis manos, supe que ya no bastaba con mostrar fragmentos, que había llegado el momento de exponer la estructura completa, no para humillar, no para buscar revancha, sino para cerrar el círculo, para impedir que la historia volviera a ser reescrita una vez más. Elegí el escenario con cuidado, una reunión formal donde las decisiones tenían peso real, donde las versiones no podían quedarse en pasillos ni en rumores, donde cada palabra quedaría registrada. Entré sin discursos largos, sin dramatismo, con la misma serenidad que había cultivado desde el primer día de esta lucha silenciosa, y cuando me cedieron la palabra, no comencé hablando de mí, comencé mostrando el mapa completo, la secuencia de hechos ordenada por fechas, por accesos, por modificaciones, por autorizaciones, de forma que cualquiera pudiera seguir el recorrido sin necesidad de creer en mi palabra. No señalé nombres al inicio, dejé que los documentos hablaran, que las conexiones se hicieran evidentes ante todos. El silencio volvió a caer, pero esta vez no fue solo sorpresa, fue algo más profundo, una pausa cargada de comprensión, porque la historia que se había contado durante semanas se desmoronaba al quedar frente a una estructura que no podía explicarse con errores ni con malentendidos. Cuando alguien intentó intervenir, presentar aquello como un problema administrativo, señalé con calma el punto donde esa explicación dejaba de ser posible, una coincidencia demasiado precisa, un beneficio concentrado siempre en el mismo lugar, una responsabilidad desplazada siempre hacia mí. No era un hecho aislado, era un sistema. La reacción cambió de tono, ya no hubo frases suaves ni intentos de minimizar, apareció la tensión real, preguntas directas, solicitudes de explicación que ya no iban dirigidas a mí, sino a quienes habían quedado expuestos por los propios registros. Yo me mantuve firme, sin elevar la voz, sin acusaciones personales, porque sabía que en ese punto no hacía falta atacar, la verdad estaba ahí, completa,
ordenada, imposible de ocultar. Cuando se intentó desviar la conversación hacia aspectos secundarios, volví al eje central, a la estructura, a la cadena de decisiones, a la forma en que se había utilizado mi nombre para cubrir movimientos que beneficiaban a otros, y al hacerlo sentí como la narrativa se quebraba de manera definitiva, porque ya no se trataba de una persona difícil, poco flexible, se trataba de un mecanismo que había funcionado en la sombra hasta que dejó demasiadas huellas. El momento más fuerte no fue un grito ni una acusación, fue cuando una de las autoridades presentes pidió revisar los registros por cuenta propia y, al confirmar lo que yo había expuesto, ordenó que se iniciara un proceso formal para esclarecer responsabilidades, porque aquello ya no podía resolverse con conversaciones privadas ni con acuerdos informales. Esa decisión marcó un punto sin regreso, porque transformó lo que había sido una lucha personal en un asunto que exigía consecuencias reales. En ese instante, la sensación que me recorrió no fue euforia, fue una liberación profunda, una mezcla de cansancio y claridad, porque comprendí que lo que había sostenido durante semanas, la paciencia, el silencio estratégico, la recopilación meticulosa, había tenido sentido. No estaba recuperando solo un espacio, estaba recuperando mi nombre, mi historia, mi derecho a no ser borrada por una estructura que había intentado usarme como pantalla. La caída de ese sistema no fue un espectáculo, fue un derrumbe silencioso, miradas que ya no podían sostenerse, palabras que perdían fuerza, intentos de explicación que se deshacían frente a los datos, y aunque sabía que el proceso apenas comenzaba y que aún habría consecuencias, trámites, resistencias, entendí que el núcleo de la manipulación había sido expuesto, que ya no podían seguir operando desde la sombra. Al salir de esa sala, con la certeza de que la verdad había quedado establecida y de que ya no dependía de mi voz para sostenerse, sentí algo que no había sentido desde el inicio de todo, una paz firme, no la paz de quien se rinde, sino la de quien ha atravesado el conflicto sin traicionarse, la de quien eligió no callar cuando el silencio parecía más fácil. No había ganado una discusión, había recuperado mi lugar, y en ese momento supe que, aunque el camino no terminaba ahí, lo más importante ya estaba hecho, porque la historia que intentaron escribir sobre mí había sido reemplazada por la única que podía sostenerse, la verdad. Después de la exposición, el mundo no se acomodó de inmediato, no hubo aplausos ni un cierre limpio, porque la verdad, cuando por fin sale a la luz, no ordena todo por arte de magia, más bien deja ver con crudeza lo que debe cambiar. Los días siguientes estuvieron llenos de silencios distintos, ya no eran silencios de presión, sino de ajuste, de personas tratando de entender lo que había pasado, de miradas que antes evitaban la mía y ahora buscaban un punto de encuentro, como si necesitaran reconocer algo que durante semanas prefirieron no ver. Las decisiones comenzaron a moverse con una lentitud que contrastaba con la rapidez con la que se había intentado borrarme, se abrieron revisiones formales, se congelaron procesos que antes avanzaban sin preguntas y se pidió documentación que yo ya tenía lista, porque había aprendido, a la fuerza, que proteger la verdad también implica dejar rastro de ella. No celebré esos pasos, no sentí euforia, sentí una calma sobria, la certeza de que, aunque el camino apenas empezaba, ya no podía ser desviado por discursos amables ni por presiones en la sombra. Mi lugar no volvió a ser exactamente el mismo, y tampoco lo buscaba, porque entendí que regresar a la normalidad anterior habría significado aceptar un entorno que me había expuesto, así que tomé una decisión que llevaba días madurando, no seguir en un espacio donde mi valor había sido cuestionado con tanta facilidad, no por orgullo, sino por coherencia, porque después de todo lo vivido, quedarme sin cambios habría sido una forma silenciosa de traicionarme. Elegí un nuevo rumbo, uno donde mi trabajo no tuviera que justificarse frente a estructuras que ya habían demostrado de que eran capaces. Esa elección no fue impulsiva, fue el resultado de haber recuperado algo que creía perdido, la voz sobre mi propia historia. Empecé a reorganizar mi vida con una claridad que antes no tenía, redefiní prioridades, establecí límites que nunca había puesto y me permití, por primera vez en mucho tiempo, pensar en un futuro que no dependiera de sostener equilibrios ajenos. No fue fácil, hubo dudas, cansancio, momentos de miedo, pero también hubo una sensación nueva, la de caminar sin cargar una sombra que no me pertenecía. Las reacciones a mi alrededor fueron diversas. Algunas personas se acercaron con una honestidad que no habían mostrado antes, otras eligieron mantenerse a distancia,
quizá por incomodidad, quizá por culpa, y aprendí a aceptar ambas cosas sin rencor, porque comprendí que no todos tienen la fuerza para mirar de frente lo que se rompe cuando la verdad aparece. Yo tampoco era la misma, y esa transformación, aunque nacida del dolor, se volvió una fuente de paz. Lo más importante no fue el castigo de quienes habían actuado desde la sombra, ni el reconocimiento tardío de lo que yo había construido, sino la certeza íntima de no haberme callado cuando hacerlo habría sido más cómodo, de no haber cedido mi nombre para sostener una versión que no era la mía. Recuperé algo que ningún proceso externo puede otorgar, el respeto por mí misma, la seguridad de saber que, aun cuando todo parecía en mi contra, elegí no desaparecer. En esos últimos momentos de la historia, mientras ordenaba documentos, cerraba ciclos y abría otros, volví mentalmente a la noche de la gala, a la palabra que intentó reducirme frente a todos, y entendí que aquella humillación no había sido el final, sino el inicio de una transformación que jamás habría elegido, pero que terminó llevándome a un lugar más firme. Ya no necesitaba demostrar quién era, ya no dependía de un título ni de un espacio para saberlo. La paz que llegó no fue ruidosa, fue serena, construida con decisiones claras y con la convicción de que mi vida, a partir de ahí, estaría guiada por algo más fuerte que el miedo a perder, por la certeza de que mi dignidad no era negociable. Y en ese silencio nuevo, sin tensiones ocultas ni miradas que juzgaran, supe que había cerrado el capítulo más duro de mi historia, no con venganza, sino con coherencia, no con gritos, sino con una elección que me devolvió a mí misma. Un año después, mi vida se ve distinta sin perder lo esencial. Trabajo con personas que respetan los procesos, decido mis tiempos, elijo mis batallas y camino con una calma que no conocía antes, porque ya no cargo la necesidad de agradar ni el miedo a incomodar cuando la verdad lo exige. Aquella noche que empezó con una palabra usada para reducirme terminó convirtiéndose en el punto donde aprendí a nombrarme a mí misma sin pedir permiso, y aunque el recuerdo todavía duele a veces, ya no pesa. Se volvió una marca que me recuerda hasta dónde puedo sostenerme cuando todo parece empujar en contra. El camino posterior no fue perfecto ni sencillo, hubo trámites, conversaciones difíciles y despedidas necesarias, pero también hubo nuevos comienzos, proyectos que nacieron desde la honestidad y vínculos que se construyeron sin juegos de poder. Y en ese proceso entendí que perder un lugar que no te cuida puede ser, en realidad, la forma más clara de encontrarte con el espacio que sí te pertenece. No busqué revancha ni aplausos, busqué coherencia, y al hacerlo recuperé algo más valioso que cualquier cargo, la tranquilidad de mirarme al espejo sin bajar la mirada. A veces vuelvo a pensar en la escena que lo inició todo, en el salón, las luces, las copas, la humillación pública y el giro que nadie esperaba, y lejos de sentir rencor, siento una gratitud serena por haber tenido la fuerza de no callar, de observar cuando hacía falta, de hablar cuando llegó el momento y de elegir un rumbo distinto cuando quedarse habría significado aceptar una historia que no era la mía. Esa decisión, tomada en silencio, cambió más que un desenlace, cambió mi forma de estar en el mundo. Si algo quiero dejarle a quien escucha esta historia es simple y directo: cuando intenten reducirte, no discutas desde el enojo, reúne tu verdad, cuídala y preséntala con hechos, porque la dignidad no se grita, se sostiene. Y cuando alguien te quiera borrar para ocupar tu lugar, recuerda que ningún título vale más que tu nombre ni ninguna comodidad vale más que tu paz. En México decimos que quien camina derecho no necesita esconderse, y hoy sé que, aun cuando el camino se vuelve cuesta arriba, mantenerse fiel a lo que eres siempre termina llevándote a un lugar más firme. Lo que empezó como una humillación pública terminó siendo una lección de vida, no sobre poder, sino sobre respeto propio, no sobre vencer a otros, sino sobre no perderte a ti, y con esa certeza cierro este capítulo, sabiendo que ya no necesito que nadie me presente para saber quién soy.